Estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Vicente Sánchez Enríquez, candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros, Vicente. Para mí es un placer poder hoy estar compartiendo con todos ustedes y con toda su televidencia, ¿verdad que sí? Vicente, ¿cómo estás? Esos dos apellidos dan política por donde quiera. Pero ¿quién es Vicente Sánchez Enríquez, candidato a diputado por el PRM, para que la población pueda conocerte un poco más? Circunscripción 1 del Distrito Así Nacional. así es. Muy bien. Vicente Sánchez Enríquez es un joven abogado de 26 años de edad con una maestría en Derecho Tecnológico que cree firmemente que para poder aportar un granito de arena a su país, a su circunscripción, hay que dar un paso al frente y motivar con el ejemplo a que nuevas generaciones vengan a aportar lo mejor de sus años, lo mejor de su preparación, para que juntos construyamos un mejor país. Vicente, he visto, a propósito de los debates que se están llevando a nivel congresual, muchos jóvenes de partidos grandes y de partidos pequeños, bien formados, interesados en resolver la política. Sin embargo, creo que hay una falta de comunicación en los jóvenes ahora, que se observó aquí en los años 90, en la generación de jóvenes de los tres partidos, a pesar de que estaban compitiendo, PRD, PLD, Partido Reformista, en propósitos comunes. ¿Están hablando los jóvenes del futuro de la política? Entre ellos, ¿hay cercanía? Yo entiendo, don Percio, que la inmersión de nuevos actores a la política augura un futuro promisorio para todo el sector político. Pero si bien es cierto que nosotros como jóvenes, que de por sí no entiendo que la juventud sea un valor agregado, sino que usted tiene que prepararse, usted tiene que demostrar que tiene la capacidad de representar verdaderamente a su circunscripción, a su demarcación. Pero también es cierto que nosotros como nuevos políticos, como políticos jóvenes, tenemos que presentarle a la sociedad, presentarle a nuestra demarcación un plan legislativo cargado de propuestas que verdaderamente pueda venir a cargarle un valor nutritivo al quehacer político, a dignificar todo el tema de lo que nos dedicamos al tema de querer legislar, querer representar a nuestros electores. En tu caso, ¿qué le está proponiendo la circunscripción 1? Yo he elegido 3 ejes fundamentales, don Percio, que en primer lugar tenemos más conexión porque nosotros estamos convencidos de que los nuevos tiempos ameritan de un Congreso más conectado con la gente y para eso nosotros proponemos el uso de herramientas tecnológicas que nos permitan a nosotros brindarle a la ciudadanía, mediante la plataforma web que ya existe del Congreso Nacional, el acceso para tener en tiempo real una conversación con su Congreso, una conversación con sus legisladores, que son sus representantes. Y para nosotros como legisladores poder representar verdaderamente y de forma eficiente a nuestros sectores, tenemos que saber cuáles son sus principales problemáticas. Y a través de la plataforma web nosotros venimos a proponer que se aplique la plataforma crowdsourcing. Crowdsourcing es la plataforma que se utiliza en las grandes multinacionales y grandes empresas para identificar verdaderamente cuál es el sentir, cuál es el deseo del consumidor final. Yo propongo que esto lo extrapolemos a la web de la Cámara de Diputados, de manera tal que el ciudadano en cada sector del país, sobre todo en mi circunscripción, pueda decir cuáles son las principales problemáticas de las distintas comunidades, para nosotros en tiempo real, de forma rápida y eficiente, poder tratar de solucionar y representar esas problemáticas para que se solucionen en el menor tiempo posible. Vicente, pero en tus recorridos que tú has hecho en tu jurisdicción, los encuentros con las personas, ¿cuáles son las necesidades que ellos te han planteado? ¿A qué te han dicho ellos? Mira, Miguel, y ahí entra inmediatamente nuestro segundo eje, que es más orden. Nosotros en nuestra capital escuchamos que la gente quiere más orden. Y definitivamente para tener una mejor calidad de vida necesitamos tener una capital más ordenada, una capital donde la gente pueda transitar con orden. Y yo creo que inherente a más orden nosotros necesitamos un régimen de consecuencias. Un verdadero régimen de consecuencias que comience por las autoridades, que comience no selectivo, donde un grupo
sea pasible de los regímenes de consecuencias, sino que sea para todos por igual. Y ahí viene el tema del tránsito. Nosotros tenemos que, como país, una cantidad innumerable de accidentes que aumentan a diario y en todos los informes anuales. Pero yo creo que si nosotros aplicamos, y ahí un rol específico de los legisladores, que es fiscalizar, si nosotros fiscalizamos para que se aplique correctamente el tema de la ley de tránsito, yo creo que nosotros podemos enderezar y ordenar nuestro tránsito. Porque si bien es cierto, don Percio, que el mayor infractor de la ley de tránsito de todos los dominicanos, cuando llega a un país desarrollado donde se aplican severamente los regímenes de consecuencias, no viola una sola de las señales de tránsito. Eso evidencia claramente que nosotros debemos de alzar la voz y fiscalizar como legisladores para que exista un verdadero régimen de consecuencias en el tema del tránsito. Estoy convencido de que nosotros, los jóvenes en la política, debemos de apelar por un Estado más moderno, por un Estado que conforme los tiempos cada vez llevan mayores desafíos, los cambios tecnológicos cada vez son más acelerados. El Estado no podemos permitir que se quede atrás. Y en ese sentido, nosotros proponemos que también se acompañe el tema del tránsito con un circuito de cámaras cerradas que nos permitan a nosotros identificar cuáles son las vías más entaponadas, pero también cuáles son las más desalojadas, para poder redireccionar el tránsito y así también poder agilizar el tránsito de todos los dominicanos que tanto dolor de cabeza nos genera. Lo que pasa es que ese circuito de semáforos inteligentes y cámaras está judicializado ahora mismo. Yo entiendo que debemos de apelar siempre al uso de herramientas tecnológicas porque definitivamente ahí radica la solución de tantos problemas básicos que nosotros tenemos. Pero ¿cómo canalizar eso desde el Congreso Nacional? Porque ciertamente el Congreso tiene un rol de control, pero ese rol de control, más que a control ciudadano, está llamado a control de las instituciones. Mira, Laura, el Congreso y los congresistas tienen tres roles fundamentales. Es fiscalizar, representar y proponer proyectos de leyes. Yo estoy convencido de que a través de resoluciones nosotros podemos lograr grandes cosas. Por ejemplo... ¿Resoluciones? Sí, de resoluciones, por ejemplo. ¿Que no son vinculantes? Pero, por ejemplo, en el tema de la tecnificación y en la conexión del Congreso, yo creo que con una simple resolución nosotros podemos lograr que a través de la página web nosotros le brindemos a toda la ciudadanía, implementando herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, que la gente tenga acceso con el Congreso, que pueda conversar en tiempo real con sus legisladores, que pueda expresar cuáles son sus principales problemáticas, para que el legislador pueda jugar un rol de representante eficiente, que pueda representar verdaderamente lo que la gente necesita. Yo creo que con cosas como esas nosotros avanzamos. Si bien es cierto que la política avanza, los tiempos evolucionan, también es cierto que la política de estos tiempos es una política plural, donde la gente tiene derecho a ser parte de las soluciones, pero también a que sean escuchadas sus necesidades. Yo creo que con cosas y con nuevas ideas nosotros podemos lograr avances positivos. Vicente, ¿cuál sería el tercer eje? El tercer eje es más futuro. Más futuro porque definitivamente en la era tecnológica más futuro es más progreso para nuestro país. Y yo propongo que nosotros introduzcamos a nuestro plan educativo el tema del STEM. El STEM es formar a nuestros jóvenes en las tecnologías del presente y del futuro, que así nosotros reduciremos el tema de la brecha del empleo, del primer empleo que tanto afecta a nuestros jóvenes. Definitivamente nosotros garantizándole a nuestros jóvenes formaciones técnicas en programación, blockchain, ciberseguridad, matemáticas, el tema de todo el metaverso en espectro, como de por cierto viene tratándose ya en inteligencia artificial y todas esas ramas tecnológicas que se desprenden de ella, nosotros podemos garantizar una inmersión laboral del joven mucho más rápida y con un mejor salario. Pero ¿cómo se puede lograr eso desde el Congreso? Porque todas estas son políticas más propias de implementación desde el gobierno central. Nosotros podemos alzar la voz, representar, identificar cuáles son las necesidades que verdaderamente tienen los jóvenes como representantes de ellos, proponer proyectos de ley que vayan en pro de la modificación de la estructura educacional para que nosotros también
podamos educar a nuestros jóvenes y brindarles esas oportunidades para que estén adaptados a los nuevos tiempos. Vicente, tú como abogado y aspirante a una curul en el Congreso Nacional, me gustaría saber cuáles proyectos tú crees que son más importantes para la República Dominicana que deben ser aprobados en la mayor inmediatez. Mira, definitivamente, Miguel, nosotros necesitamos modificar nuestro código penal. Nosotros no podemos estar con un código totalmente desfasado en una era cibernética, en un código que todavía estipula sanciones pecuniarias con temas de cheles, cuando nosotros tenemos ciberdelitos que cada vez van avanzando más. No creo que temas en particular puedan detener eso. Yo creo que debe de modificarse ese tema. Yo creo que debemos de modificar también el tema de la Ley de Seguridad Social 87-01. Y creo que se deben de hacer también un sinnúmero, por ejemplo, la ley de creación, la ley de aguas, que nosotros las nuevas generaciones debemos de apelar por la protección al medio ambiente. Y en ese sentido nosotros en Más Orden creemos que nosotros debemos de hacer y proponer desde el Congreso una alianza Estado, municipalidad, en la cual nosotros creemos exenciones fiscales a aquellos que menos contaminan, para así nosotros proporcionar, patrocinar, incentivar a que verdaderamente nosotros protejamos el medio ambiente, premiar a los que utilizan cada vez más las energías limpias, pero también que quienes más contaminan, quienes más dañan el medio ambiente, paguen más. Yo creo que así nosotros le vamos a garantizar un futuro mejor a nuestras nuevas generaciones, pero también yo creo que nosotros debemos de incentivar cada vez más ser amigable con nuestro medio ambiente. Vicente, veo que te inclinas mucho por la tecnología, el uso de la tecnología, y bueno, natural, el joven y vive en esta época de post-pandemia. Sin embargo, la has referido mucho al uso en el Congreso, pero como miembro del partido oficial que eres, ¿crees que el gobierno la está usando con la intensidad necesaria como para transformar la realidad burocrática de República Dominicana? Don Percio, le hablo del Congreso porque allá es que nosotros aspiramos a ir, pero estoy convencido de que nosotros en el Estado Dominicano debemos de cada vez más ir implementando y modernizando el Estado. Definitivamente procesos sencillos como el de modificar un documento que se pudiesen hacer a través de la web, que hoy en día meritan de que el ciudadano tenga que ir a hacer una fila, transportarse de un punto a otro. Yo creo que toda esa modernización del Estado en una reforma integral que permita tecnificar verdaderamente y a través de la tecnificación, de la implementación de herramientas tecnológicas, también nosotros garantizamos que los jóvenes cada vez sean más parte de nuestro gobierno y de nuestras empresas. Yo pretendo, por ejemplo, que como en los países desarrollados, la modificación o la primera apertura a un documento de identidad, se puede hacer todos los procesos a través de la web y que incluso tú no tengas que ir a hacer una fila 2 horas para renovar una licencia, para sacar tu cédula, sino que te la puedan enviar a tu casa. Todo ese tipo de cosas nosotros la podemos lograr con la modernización del Estado, implementando tecnologías básicas que existen hoy en día, que simplemente tenemos que alzar la voz para que se puedan utilizar. Finalmente, en sentido general, ¿qué tipo de retroalimentación estás recibiendo de los votantes de la circunscripción 1 con este tipo de propuestas? La verdad, Laura, es que me siento muy orgulloso, me siento muy honrado, porque todos los capitaleños de la circunscripción número 1 se han sentido identificados con un joven que se ha preparado, que quiere aportar sus mejores años, su preparación a su país. Yo estoy convencido de que si todos los jóvenes decidimos dar el paso al frente y no quedarnos sentados opinando lo que nosotros deberíamos de hacer o lo que se debería de hacer, yo invito a todos esos jóvenes a que den el paso al frente, a que se involucren activamente en los distintos quehaceres sociales para poder lograr los cambios que tanto queremos ver. Si no nos involucramos, es poco lo que podemos lograr desde las palabras, desde los asientos. Yo quiero con mi accionar dejar un mensaje claro a las nuevas generaciones de que hay que involucrarse, de que hay que formar parte, para nosotros poder ver los cambios que nosotros queremos ver como generación y así poder cada vez más
tener un mejor país, un país donde tengamos cada vez más oportunidades los jóvenes, donde las nuevas generaciones puedan prepararse mejor, tengan más oportunidades. Y en eso yo creo, Laura, en eso yo he basado mi campaña. A propósito de ese final de Laura, ¿cómo se llega? ¿Cómo le llega a los electores en esa circunscripción? ¿Cómo está haciendo tu campaña? Nosotros estamos caminando los distintos sectores, llevando nuestras propuestas, porque, don Percio, estamos convencidos de que la política de estos tiempos se debe de fundamentar en propuestas que la gente entienda que vaya a mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, y no quiero que se me escape esta, nosotros proponemos que se elimine el 10% del impuesto selectivo al consumo que grava el Internet, por ejemplo. El Internet en estos tiempos no es un lujo, el Internet es una necesidad que es necesaria para el desarrollo de tantos emprendimientos juveniles y del sentido general en la comunicación de todos los dominicanos. Yo creo que el Internet en estos tiempos no es un lujo y nosotros debemos de velar porque el Internet cada vez sea más accesible y que la brecha digital que existe en nuestro país cada vez vaya en disminución. Que no es solo un 10, es un 30, porque es 18 de INTEVI más el 10 de selectivo más un 2 del desarrollo de las telecomunicaciones. Exactamente, pero dar el primer paso, Laura. Dice que llega a 30. Con la eliminación del impuesto selectivo al consumo, porque ni es una bebida alcohólica, ni es un cigarrillo, o sea, no es algo que amerite de un impuesto selectivo al consumo. Mientras todos los países desarrollados buscan cerrar la brecha digital con inversiones millonarias para hacer llegar ese bien que se necesita tanto en estos tiempos, nosotros debemos de apelar porque cada vez más sea accesible a todos los dominicanos. Vicente, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Vicente Sánchez Enríquez, candidato a diputado de la circunscripción número 1 por el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a una pausa y ya volvemos. Muy bien. Quítale el micrófono.